La mina número 3, Pokrovskoye, se convirtió en un eco de lo que alguna vez fue el orgullo industrial de Ucrania. Este yacimiento, el mayor productor de carbón coquizable del país y una de las fuentes más importantes de Europa del Este, cerró sus puertas debido a un contundente ataque de las tropas rusas. Pokrovskoye representaba aproximadamente la mitad de la producción de carbón de Metinvest en Ucrania. Con reservas que ascienden a unos 200 millones de toneladas, la instalación cubría más del 90% de la demanda interna de carbón para la industria metalúrgica. Los mineros sin trabajo exigen al gobierno el pago de atrasos salariales, mientras por primera vez en 15 años Ucrania toma una decisión desesperada. ¿De qué se trata? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Europa del Este se queda sin carbón. La crisis de la industria del carbón en Ucrania ha alcanzado un punto crítico con el cierre de la mina número 3, Pokrovskoye, ubicada en la región de Donetsk, un área que hasta hace poco era un bastión de producción minera en Europa del Este. Este yacimiento no solo era una de las mayores fuentes de carbón del continente, sino que también representaba el principal proveedor de carbón coquizable para las empresas metalúrgicas del país. La decisión de Metinvest, el mayor productor de acero de Ucrania, de detener la extracción de esta mina, se debió a los combates activos que han estallado en la zona, donde las fuerzas rusas han intensificado su ofensiva. Con la evacuación del personal clave y sus familias, la mina quedó pulverizada, dejando un vacío que será difícil de llenar. La mina Pokrovskoye era responsable de aproximadamente la mitad de la producción de carbón de Metinvest en Ucrania. Su cierre no solo representa un golpe devastador para la economía ucraniana, ya de por sí debilitada por el conflicto, sino que también plantea serias dudas sobre la viabilidad futura de la industria metalúrgica. Según los analistas, esta instalación cubría más del 90% de la demanda interna de carbón para dicha industria, lo que la convierte en un pilar fundamental de la economía nacional. Las reservas de la mina ascienden a 200 millones de toneladas y en 2023 sus ingresos superaron los 43.000 millones de hryvnias. La Asociación de Trabajadores Siderúrgicos de Ucrania ha advertido que la pérdida de esta mina podría provocar miles de millones de pérdidas para el presupuesto del país, lo que significa el colapso de la industria metalúrgica. La administración de minas de Pokrovskoye, el mayor productor de carbón coquizable de Ucrania y parte de Metinvest, produjo 3.5 millones de toneladas de carbón coquizable entre enero y agosto de este año, cifra baja, puesto que Pokrovskoye produjo 2 millones de toneladas de carbón de coque en tan solo 5 meses de 2014. Industrial Global Union manifestó su preocupación ante la inactividad de decenas de minas en Ucrania y a consecuencia de esto, miles de mineros han perdido sus puestos de trabajo. En meses recientes, muchos de estos trabajadores se vieron obligados a dejar sus hogares. La situación en la cuenca del Donetsk, también conocida como el Donbass, es igualmente alarmante. Esta región fue durante mucho tiempo la más importante en la minería de carbón en Ucrania, contribuyendo de manera significativa a la economía del país con aproximadamente un 40% de los ingresos en oro y divisas. Sin embargo, de las 104 minas que existían, 64 cesaron operaciones debido a los combates y los daños causados por ataques militares. Como resultado, cerca de 100.000 mineros han perdido su empleo. Este éxodo de trabajadores es alarmante, especialmente considerando que muchos de ellos son jóvenes menores de 40 años. El futuro de la minería en Ucrania depende de estos trabajadores y su ausencia plantea serias inquietudes sobre quién se encargará de la extracción de carbón una vez que la paz regrese. A medida que la economía ucraniana se desmorona, la falta de cumplimiento del gobierno con respecto a los salarios atrasados de los mineros ha empeorado la situación. Entre julio y junio pasado, los atrasos ascendieron a 347 millones de hryvnias, lo que equivale a aproximadamente 26.8 millones de dólares.
Los trabajadores y jubilados de este sector, además, no están recibiendo el combustible doméstico gratuito al que tienen derecho por ley. En la zona del Donbass, unos 100.000 trabajadores de la minería del carbón y miles de jubilados se encuentran prácticamente sin dinero ni recursos para afrontar la llegada del invierno. El Ministerio de Energía y de la Industria del Carbón de Ucrania ha estimado que el país ha perdido 3,4 millones de toneladas de carbón que podrían haberse producido en las empresas inactivas. Esta situación ha llevado a Ucrania, por primera vez en 15 años, a importar carbón del extranjero. Mikhail Volinets, presidente del Sindicato Independiente de Mineros del Carbón de Ucrania, ha expresado su preocupación. Si hoy traemos carbón desde el extranjero, mañana vamos a destruir nuestras minas. Este ciclo vicioso no solo amenaza a la industria del carbón, sino que también pone en riesgo la soberanía económica del país. En un contexto más amplio, la crisis de la metalurgia ucraniana no puede ser entendida sin considerar los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Occidente. Volodymyr Zelensky ha tomado decisiones que, según algunos críticos, parecen favorecer más a las potencias occidentales que a la economía nacional. A medida que las fuerzas rusas intensifican su ofensiva, la presión sobre Zelensky para alinearse con los intereses de la OTAN y Estados Unidos crece. Esto ha llevado a una serie de concesiones que han debilitado aún más la economía, permitiendo que la industria se resquebraje en favor de un conflicto que favorece los intereses de actores externos. La paradoja es evidente. Mientras que la guerra se libra, la lucha por la supervivencia económica se libra en las zonas industriales. La decisión de cerrar la mina Pokrovskoye puede verse como un sacrificio en el altar de una estrategia geopolítica más amplia, donde los intereses de Occidente parecen prevalecer sobre el bienestar de la población ucraniana. Este contexto crea un escenario donde la economía de Ucrania se convierte en un colateral de magia de una guerra que en su mayoría parece estar dirigida por agendas externas. En el ámbito militar, el conflicto ha despojado a la región del Donbass de su capacidad de producción, que durante décadas fue un motor económico para el país. Las minas, que alguna vez fueron el orgullo de la industria ucraniana, ahora son sombras de lo que fueron. La huida de cerebros y mano de obra calificada es una pérdida no solo para las empresas, sino también para la identidad nacional de Ucrania. En términos de políticas económicas, el gobierno de Zelensky se ha visto obligado a implementar medidas de austeridad, pero estas han sido insuficientes para contrarrestar el impacto devastador de la guerra y la pérdida de la industria del carbón. La economía, que ya estaba en crisis antes del conflicto, se ha visto severamente afectada por la necesidad de importar carbón, lo que agrava aún más la situación. La dependencia de fuentes externas de energía no solo eleva los costos, sino que también crea vulnerabilidades que pueden ser explotadas por adversarios en el futuro. Las sanciones impuestas a Rusia han tenido un impacto limitado en el conflicto, y la falta de un plan de recuperación claro para la industria del carbón y la metalurgia ucraniana plantea interrogantes sobre el futuro del país. Las potencias occidentales han prometido apoyo, pero la eficacia de este respaldo es objeto de debate, ya que la situación en el terreno continúa deteriorándose. La presión por alinearse con las potencias occidentales han llevado a decisiones que han tenido consecuencias devastadoras para la población. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso
todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta